En la orilla oeste del Nilo, una construcción faraónica sin precedentes en la historia del antiguo Egipto domina Luxor y el Valle de los Reyes. El templo de Hatshepsut. Construido hace 3.500 años, aún fascina por igual a egiptólogos y a turistas venidos del mundo entero. No tiene parangón, no hay nada que se le iguale. Es un templo alargado, tallado en plena roca. Es impresionante. Es un logro arquitectónico excepcional. Pero nada hacía presagiar el destino de Hatshepsut, una reina convertida en faraona. Es un personaje fuera de lo común. Es una soberana fascinante. Es única en su género. Es evidente que tuvo un destino absolutamente singular, fuera de lo común. En los albores del Imperio Nuevo, tras un periodo de inestabilidad y guerras, Hatshepsut tiene el deber de fortalecer y asentar la grandeza de Egipto, e instaura todo un programa arquitectónico que desafiará los siglos. Desde la primera construcción prefabricada de piedra de la historia hasta la creación del célebre Valle de los Reyes. Lo que marca el atípico reinado de Hatshepsut es sobre todo su actividad constructora. No dejó de construir, más que ningún otro rey antes que ella. Su obra más impresionante, el templo de millones de años, el Yeser Yeseru, el santo de los santos. Para el pueblo, este tesoro arquitectónico es la prueba del origen divino de Hatshepsut, afirmando su legitimidad como única soberana de Egipto. Su reinado es un reinado fuera de lo común porque es una mujer que accedió al poder. Tuvo que demostrar que era capaz de federar esas fuerzas para llevar a cabo proezas extraordinarias. Es la única mujer en 3.000 años de historia que ostentó el poder durante tanto tiempo. Movilizando todo el saber hacer del antiguo Egipto, el templo de Hatshepsut evidencia la increíble ingeniería del pueblo egipcio. Pero los egiptólogos de hoy en día tal vez estén a punto de ofrecer una lectura muy diferente del lugar que ocupa este templo en la historia de Egipto. Un templo situado al pie de una superestructura. El templo de Hatshepsut, reina de Egipto. Egipto, siglo XV antes de nuestra era. En el oeste del Nilo, al pie de imponentes acantilados, se alza una de las más hermosas construcciones del antiguo Egipto, el templo funerario de Hatshepsut. Dominando el Nilo, refleja el poderío que acaba de reconquistar el reino de Egipto tras 2 siglos de agitación e invasiones. Es el inicio de lo que los egiptólogos modernos denominarán el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo arranca en el año 1550 y acaba en el 1085 a.C. Constituye un periodo de gran prosperidad en el que reinarán algunos de los más grandes faraones, como Tutankamón o Ramsés II. Egipto amplía sus fronteras, que ahora se extienden desde el reino de Kush hasta Biblos, gracias a las campañas militares emprendidas en Nubia y en Oriente Próximo. El Imperio Nuevo egipcio es un periodo en el que los faraones tebanos retoman el poder y unifican el país. Sucede a un periodo de inestabilidad en el que Egipto había estado dominado por pueblos extranjeros. Hatshepsut hereda el trono. Es la garante de la seguridad de Egipto. El recuerdo de las invasiones aún está fresco, en particular la de los Hicsos del Mediterráneo oriental. Egipto recobra entonces su grandeza y vuelve a ser una nación rica y poderosa. Para los faraones del Imperio Nuevo, y en especial los de la dinastía XVIII, o sea, la dinastía de Hatshepsut, es importante afirmar el poder de Egipto en su contexto geopolítico para evitar que pueda volver a ser invadido y caer en manos de un pueblo extranjero. Hay que esperar hasta el siglo XIX, con el redescubrimiento de este templo sepultado, para que se empiece a comprender por fin el lugar que ocupa en la historia de Egipto y las implicaciones secretas que permanecen ocultas en sus muros. Ante todo, los egiptólogos entendieron, para su asombro, que el faraón que lo había hecho construir era en realidad una mujer. A priori, nada podía hacer presagiar a los egiptólogos la existencia de una reina convertida en faraona.
A lo largo del siglo XIX, numerosos descubrimientos irán desvelando la historia de Hatshepsut y de su templo. Nacida entre los años 1508 y 1495 a.C., Hatshepsut, cuyo nombre premonitorio significa la primera de las damas nobles, es la quinta faraona de la dinastía XVIII. Hatshepsut es hija del faraón Tutmosis I y de Ahmose. El faraón tenía varias esposas y será en segundas nupcias como Tutmosis I engendrará a un hijo, Tutmosis II, el hermanastro de Hatshepsut. Para preservar el linaje real, Hatshepsut se casó con su hermanastro Tutmosis II y ambos tuvieron una hija, Neferura. Luego, en segundas nupcias, al igual que su padre, Tutmosis II engendró un hijo, Tutmosis III, sobrino de Hatshepsut y abocado por la tradición real a convertirse un día en faraón. La historia está pues escrita de antemano, por lo menos en teoría. Hatshepsut tiene todas las bazas para convertirse en una reina poderosa, pero su ambición es más grande, tanto que acabará trastocando por completo las tradiciones egipcias. ¿Y si Hatshepsut se hiciera con el poder a expensas del heredero legítimo del trono de Egipto? Antes de que Tutmosis III esté en edad de gobernar, Hatshepsut organizará su propia coronación delante de todo el pueblo de Egipto. Tenía una visión completamente diferente sobre su papel. En Egipto siempre ha habido regentas, pero que una regenta se convierta en faraona, eso sí que es excepcional e insólito. Lo más seguro es que hubiera reticencias y que necesitara apoyos. Tendrá que contar con poderosos apoyos, y en particular el de una casta muy influyente, el clero de Amón en Karnak. El alto clero de Amón acompaña a Hatshepsut en sus maniobras y contribuye a propagar su ideología. A cambio, la reina va a favorecer a esos sacerdotes, tal y como consta en algunos textos. Hatshepsut se convierte en reina de Egipto. La falda tubo da paso a la falda corta. Algunos monumentos la representarán incluso con la famosa barba postiza. Que una mujer ocupe la posición de faraona es algo inédito. Es la excepción a la regla y ella lo sabe. Va a hacer gala de un derroche de ingenio para mostrar que está plenamente legitimada para desempeñar la función real. Hatshepsut prosigue su ambicioso destino y lanza un vasto programa arquitectónico a ambos lados del Nilo. Y una de las primeras obras que acometerá será la construcción de su templo funerario, el que la hará alcanzar la eternidad, el sublime de los sublimes, el santo de los santos, el templo de millones de años. Tal y como hicieran los soberanos que la precedieron, Hatshepsut se erige un templo monumental con una arquitectura ambiciosa e innovadora. Escoge un lugar simbólico, al comienzo de la montaña tebana, en el circo rocoso de Deir el-Bahari, en la orilla contraria a Tebas, la actual Luxor y capital del antiguo Egipto. La franja occidental del Nilo es el lugar en el que se pone el sol. La vida futura del faraón se concebía a la manera de un viaje. El faraón se identifica con el sol, que se pone en el oeste y por la noche atraviesa el mundo subterráneo para renacer en el lado este al alba. Las necrópolis tienden a ser erigidas en la franja occidental del Nilo. El templo es un pedestal para la montaña tebana. Edificado poco después del año 1479 antes de nuestra era, este colosal monumento, construido en 15 años, tiene una doble función. Permitiría honrar a los dioses en las grandes ceremonias religiosas, y al mismo tiempo sería el soporte de piedra que contaría la singular vida de la soberana que lo hizo construir y la historia de su acceso al trono de Egipto. Orientado este-oeste, alineado con la trayectoria del sol, el templo era la culminación de una vía procesional en la prolongación del templo de Amón-Ra al otro lado del Nilo. Con unas dimensiones de 275 metros de largo por 105 metros de ancho.
Los 3 niveles le permiten alcanzar una altura de 24 metros y medio. Unas rampas de 30 metros invitan a emprender un ascenso gradual hasta el lugar más sagrado, tallado en el propio acantilado, el santuario de Amón-Ra, el rey de los dioses del antiguo Egipto. El dios Amón resurgirá como deidad suprema, convirtiéndose en un dios universal, cuya autoridad se extendió por todo Egipto. El templo de Hatshepsut se desmarca de otras construcciones del Imperio Nuevo. Prescinde de los pilones, esas construcciones que rodeaban la entrada de los templos, como en Karnak. Los elementos predominantes son las 2 terrazas, a las que se accede a través de unas grandes rampas y unos pórticos que se alzan ante el visitante, situándose delante de esas terrazas. En Deir el-Bahari, el terreno asciende de forma gradual. Hay que entender que los pórticos y los muros que hay detrás son más o menos los equivalentes de los pilones en un templo como el de Karnak. Los pórticos, un concepto poco extendido, son unas columnatas que señalan la entrada de las diferentes capillas dedicadas a los dioses. El famoso egiptólogo Auguste Maguiet dirá acerca del templo de Hatshepsut que ni por asomo parece un templo egipcio. No parece un templo egipcio, porque no tiene esas columnas con capiteles florales. Da la impresión de ser una composición con líneas rectas, horizontales y verticales. Es muy moderno. Concebido por el arquitecto Senenmut, el templo, conocido con el nombre de Yeser Yeseru, lo que significa el Santo de los Santos, se inspira en otro templo situado en las inmediaciones del templo de Hatshepsut y construido 5 siglos atrás durante el Imperio Medio. Decide construirlo al lado del templo de Mentuhotep II. Hatshepsut se inspiró en el Imperio Medio. Hizo construir su célebre templo funerario de Deir el-Bahari, justo al lado del de Mentuhotep II. Retomó su estilo innovador con su estructura en terraza. Estamos pues ante un complejo funerario. El templo de Hatshepsut no es el único que se erige ante los acantilados. Deir el-Bahari alberga 3 templos mortuorios, el de Mentuhotep II de la dinastía 11, el de Hatshepsut y por último el de Tutmosis III, el sobrino de la reina. Construido principalmente con caliza extraída en las canteras locales, contiene elementos estructurales de granito y arenisca que provienen de canteras separadas por varios cientos de kilómetros. El templo es innovador y su sorprendente arquitectura sigue fascinando a los egiptólogos del mundo entero. Es grandioso. Es un lugar muy particular. Es como si desprendiera una fuerza magnética. Es un portento arquitectónico. Su capacidad de maravillar permanece intacta, es impresionante. Su esplendor emana de su marco incomparable. Esa armonía entre el decorado natural y la arquitectura. Y ese ascenso escalonado con esos pórticos es absolutamente fabuloso. Muy diferente de las demás construcciones de Egipto. ¿Cómo ha podido emerger en el paisaje egipcio un edificio tan original? El templo funerario de Hatshepsut es lo que se conoce como un templo de millones de años. Es un tipo de monumento que ya se daba en el Imperio Antiguo, en la era de las pirámides. Este tipo de templo evoluciona y durante el Imperio Nuevo adopta el nombre de Castillo de Millones de Años. Los faraones eran honrados en vida, pero también tras su muerte. Se convertían en objeto de culto funerario en sus templos. Contrariamente a los soberanos que se hacían inhumar en un complejo funerario a los pies de una pirámide, los faraones del Imperio Nuevo tienen su tumba separada de su templo funerario para eludir los saqueos. Los templos funerarios de la margen oeste supuestamente fueron construidos en vida de los soberanos. No es el caso de los templos de la margen este, fruto del trabajo acumulado de varias generaciones de faraones.
La arquitectura de los templos del Imperio Nuevo encuentra nuevas formas. En el Imperio Nuevo, la arquitectura evoluciona considerablemente. En el ámbito funerario, se renuncia a las pirámides, y en la arquitectura religiosa los templos serán más vastos. Cada monarca aportará su contribución. Por ejemplo, el templo de Karnak. Veremos los mayores templos jamás edificados en Egipto. La construcción durará unos 15 años entre la planificación, la extracción de las piedras, el transporte, el ensamblaje. Comienza en el 7º año del reinado de Hatshepsut. El templo presenta un arreglo de terrazas y de pórticos compuestos de columnas, con varias capillas dedicadas a los dioses y a la familia real, y 4 estancias cuyas paredes ilustran los grandes episodios de la vida de la soberana. Un camino procesional daba acceso al templo, bordeado de esfinges con cuerpo de león y la cabeza de la faraona Hatshepsut, rematada con un tocado propio de los faraones. El templo de millones de años estaba conectado con otro templo a través de un camino de 2000 codos, o sea, 1053 metros. Una barbaridad. Ese otro templo, el Templo del Valle, se hallaba donde están ahora los campos. El templo se constituye principalmente de caliza, una piedra que abunda en la región procedente de la cantera conocida como la cantera de Hatshepsut, a unos kilómetros del yacimiento. Durante el reinado conjunto de Hatshepsut y de Tutmosis III, el revestimiento de los templos era bien de caliza, bien de arenisca. Algunas canteras a cielo abierto nos permiten entender mejor los métodos empleados por los egipcios. El yacimiento de Gebel el-Silsila es una de las canteras explotadas por Hatshepsut, situada a 160 kilómetros del templo de Deir el-Bahari. Es la cantera de arenisca más importante de todo Egipto. Su emplazamiento es ideal. Ubicada río arriba de Tebas, permitía utilizar la corriente para facilitar el transporte de cargas pesadas. Sirvió durante siglos para edificar los templos egipcios, en particular los de los imperios Medio y Nuevo. La arenisca servía a la vez de material de construcción y para la creación de elementos ornamentales. En la margen este aún pueden verse esculturas inacabadas. Hatshepsut hará extraer cientos de miles de toneladas de la cantera para erigir sus numerosas construcciones. El yacimiento caído en el abandono es una mina de oro para los arqueólogos y arquitectos modernos deseosos de entender los métodos empleados por los egipcios. La primera etapa de la extracción consistía en arrancar el bloque. Era la fase más difícil. Una vez extraído, el objetivo era reducir su peso y su volumen antes de transportarlo. Suponemos que los canteros troceaban y tallaban esos bloques para igualar los lados. Lo ideal era poderlos aligerar unos cuantos kilos antes de transportarlos. Lo más seguro es que los procesaran ya in situ antes de su traslado. Se servían de herramientas rudimentarias como tijeras de cobre o de bronce. Las usaban para crear muescas y desprender los bloques de las paredes con más facilidad. Estudiando los vestigios de la cantera, las marcas, la forma en que cortaban las piedras, nos podemos hacer una idea bastante precisa de la técnica que usaban los egipcios para extraer las piedras. Trazaban una línea a lo largo de la piedra y otra línea aquí. A continuación, efectuaban un montón de pequeñas muescas con la tijera. Luego, desde la base a la que estaba adherida la piedra, desgajaban la parte trasera y los lados. Acto seguido, cogían las tijeras y seccionaban la piedra para así desprender la base y poder extraer el bloque. Es conmovedor ver estas marcas que dejó hace miles de años la herramienta de una persona.
Los egipcios fueron capaces de acometer construcciones con mucha menos mano de obra y mucho más rápido de lo que cabría pensar. Nos imaginamos vastas expediciones con varios miles de personas, pero en realidad las barracas de los obreros eran bastante pequeñas. Se contaban por cientos más que por miles. Cabe pensar que habría unos cuantos obreros cualificados, asistidos por cuadrillas de obreros encargados de empujar, tirar o desmenuzar. Pero para cargar con según qué masas, materializar la entrada a los recintos sagrados o esculpir sus voluminosas moles de un solo bloque, como los obeliscos, los egipcios recurrían a un material mucho más resistente: el granito. En la mentalidad egipcia, el granito es más noble y más resistente que la piedra caliza. Está hecho para durar eternamente. Por lo general, el granito rojo se usaba para las entradas de los templos egipcios, ya que creían que el material tenía propiedades que lo hacían más resistente. Además, tenía una relación especial con el sol. Los portales de granito rojo permitían al dios del sol acceder a todos los templos. Pero tallar el granito es un gran reto. Gracias a un vestigio monumental exhumado en otro yacimiento, en Asuán, los egiptólogos han desentrañado el secreto. El obelisco inacabado de Asuán es descomunal. De una altura de 42 metros y 1.200 toneladas, desgraciadamente se rompió cuando los obreros lo intentaron desprender de la cantera. Descubrieron bolas de dolerita. La dolerita es una piedra mucho más dura que el granito. En realidad, esas bolas se utilizaban como mazos, con los que se golpeaba el granito para labrarlo por percusión. Era un trabajo muy laborioso, pero en una jornada se devastaban varios centímetros cúbicos de granito. Pero para tallar estos gigantes de granito, los egipcios recurrían también a otro método especialmente eficaz que les permitía rematar un obelisco en menos de un año. En las inmediaciones de ese obelisco se hallaron restos de carbón vegetal y ladrillos calcinados. Esos restos delataban el uso de una técnica poco común, que es la de calentar la piedra para volverla más frágil. Se tardaba 26 veces menos en trabajar el granito. Los grandes templos egipcios planteaban toda una serie de retos técnicos a lo largo de su construcción, empezando por la extracción y la talla de las piedras. Pero, ¿cómo transportar esos bloques de varias toneladas en barco hasta las áreas de construcción? Hatshepsut reinó cerca de 1200 años antes del descubrimiento del principio de Arquímedes. Aún así, durante siglos, los egipcios lograron construir embarcaciones capaces de transportar cientos de toneladas de peso por el Nilo. Uno de los proyectos monumentales más sonados fue la construcción, en su 15º año de reinado, de los dos mayores obeliscos de Karnak. Uno de ellos aún está en pie y es el más alto de todo Egipto. El templo de Hatshepsut y el pórtico de los obeliscos nos desvelan los métodos que empleaban los egipcios para llevar a Karnak esos colosos de granito. El fresco de los obeliscos nos muestra la técnica que usaban para transportar e instalar un obelisco. Pero también nos revela que era todo un ritual, todo un ceremonial del que participaba el pueblo, reflejando así su importancia. Un proyecto descomunal. Con una altura de 28 metros y medio y un peso de 325 toneladas cada uno, los dos obeliscos estaban dedicados al dios Amón-Ra. Rematados en su cima por un piramidión de electro, una aleación compuesta de oro y plata, estaban pensados para ser vistos desde ambas márgenes del Nilo y reflejar los primeros rayos del sol. Para transportar los dos gigantes de 325 toneladas, utilizaban un barco de madera de arce blanco, de fondo plano, de 63 metros de largo por 21 metros de ancho. Los obeliscos son colocados en fila. Los egipcios habían encontrado la manera de desplazar cargas pesadas. Podían cargar muchos bloques en un barco y transportarlos. En la parte trasera, dos pares de timones de espadilla permiten luchar contra el viento y las corrientes. A bordo, los obeliscos permanecen en los trineos que se han empleado para transportarlos desde la cantera hasta el embarcadero.
Hatshepsut contará con el ingenio de su pueblo y sus mejores arquitectos y artesanos para materializar su vasto programa arquitectónico. El templo de millones de años no es el único vestigio de su innovador afán arquitectónico. Durante su reinado, no cesará de romper con la tradición. Como por ejemplo la Capilla Roja de Karnak. Instalada originalmente entre los dos obeliscos, se la considera la primera construcción prefabricada de piedra de la historia. Construida hacia el final del reinado de Hatshepsut, sirve oficialmente de altar para la barca sagrada del dios Amón. Fue toda una pionera, ya que ordenó construir un monumento prácticamente modular, que se podía ensamblar en el exterior y reensamblar en el interior del templo, con bases regulares y escenas de un solo bloque. Cada bloque de piedra tenía una altura estándar de 59 centímetros y era decorado tras el ensamblado. Los bloques se colocaban siguiendo un plano predefinido. Las escenas grabadas recobraban su orden narrativo, yuxtaponiéndose a la perfección. Gracias a esta técnica, la construcción de la Capilla Roja se llevó a cabo en un plazo récord. Un procedimiento inédito en aquel entonces y que se abandonaría más adelante por razones que desconocemos. Otra innovación marcará todavía más el reinado de Hatshepsut y de todos los faraones del Imperio Nuevo. El célebre Valle de los Reyes. Situado al otro lado del circo rocoso de Deir el-Bahari y el templo de Hatshepsut, se convertirá en la necrópolis de los faraones. Y según ciertos egiptólogos, la idea habría sido de la mismísima Hatshepsut. ¿Acaso fue ella la primera monarca enterrada en este valle, hoy conocido en el mundo entero? Los soberanos del Imperio Nuevo son conocidos por haberse hecho inhumar en el famoso Valle de los Reyes, situado en la orilla occidental de Tebas. El Valle de los Reyes, pese a que el primer soberano que se hizo enterrar en el Valle de los Reyes no fue otra que la reina Hatshepsut. Quizá no sea ella la que designa el Valle de los Reyes como lugar de sepultura real, pero sí confirma su importancia como necrópolis de los faraones a lo largo del Imperio Nuevo. El Valle de los Reyes es un antiguo río desecado, una garganta perdida que concluye su curso al pie de una montaña rematada por una pirámide natural conocida como la Cima. Vamos a penetrar en la primera tumba excavada en el Valle de los Reyes. Una galería aún difícil de explorar. La tumba real de Hatshepsut y su padre Tutmosis I se halla catalogada bajo el nombre KV20. Es un único corredor descendiente de 210 metros de largo. Es una galería sin ningún adorno, de suelos maltrechos, que desciende profundamente en las entrañas de la montaña tebana. En el extremo, la cámara funeraria de Hatshepsut, sepultada a unos 100 metros de la superficie. Al fondo se ocultaba la cámara funeraria con el tesoro real y, sobre todo, el sarcófago de la soberana. La arquitectura y los métodos de construcción no escaparán a la singular ambición de Hatshepsut. La construcción del templo se desarrolló en varias etapas.
El trazado del plano definitivo, la instalación de las terrazas y las rampas, la erección de los pórticos, la excavación de las capillas y, por fin, las decoraciones murales. Varias de esas tareas se llevaban a cabo de manera simultánea. La tumba de Rekhmira. Hoy abierta al público, esta tumba, construida para el descanso eterno de uno de los visires de Tutmosis III, Rekhmira, se sitúa en el Valle de los Nobles. Es una valiosa fuente de información sobre las técnicas empleadas por los egipcios. Para poder llevar a cabo sus construcciones monumentales, como por ejemplo el templo de Hatshepsut, pero también el transporte y desplazamiento de los obeliscos o los pilones que encontramos en Karnak, los egipcios desarrollaron un sistema de rampas construidas a base de ir apilando ladrillos de adobe. Permite deslizar un trineo en el que se transportará el bloque hasta su destino, donde se apilará con otros bloques para crear el edificio. Cuanto más elevada sea la construcción, más grande será la rampa, y cuanto mayor sea el peso de la estatua, el obelisco o el bloque, más sólida será la construcción y mayor número de ladrillos de adobe necesitará. Las obras eran realizadas por hombres de faena, que se quedaban en paro en cuanto el Nilo inundaba las tierras. Las obras de Deir el-Bahari movilizaron a muchísimos trabajadores. A los obreros se los recluta en campañas de trabajo obligatorio, como en la época de las pirámides. Se les da de comer, se los aloja, se los viste, y la administración faraónica también les proporciona todo lo que puedan necesitar para desempeñar su trabajo. Egipto tenía los medios para construir estos monumentos, pero se tenían que alinear con el ciclo de la agricultura para movilizar las fuerzas humanas. Y luego había obreros más especializados que ya entraban en la categoría del artesanado. Estos empleados eran remunerados por el faraón. Los obreros acarreaban hasta el norte del templo los bloques de caliza ya calibrados. Deslizaban por tierra las partes más valiosas del templo, los montantes, los dinteles de granito de la terraza superior y las estatuas. Una vez finalizado el grueso de la obra, un templete fue edificado al borde de un canal artificial para permitir atracar a los barcos. La construcción de este templo egipcio debió de emplear a varios miles de personas. Mientras unos se dedicaban a excavar el circo rocoso para poder sentar los cimientos del templo, otros traían bloques, otros terraplenaban las terrazas. En fin, había un frenesí de actividad. En el depósito de fundación del templo también han descubierto réplicas en miniatura de las herramientas empleadas por los constructores. Herramientas como picos, mazos, tijeras, moldes de ladrillo o cuerdas con nudos. También se han encontrado lo que parecen ser una especie de pérgolas de madera. Estas harían la función de ascensores oscilantes. Se coloca el bloque en la pérgola y se desliza en una dirección. Luego se inserta una cuña y se desliza en el otro sentido, insertando otra cuña. De esta manera, se puede hacer subir el bloque poquito a poco. En los templos del antiguo Egipto, el pueblo se congregaba con ocasión de las grandes ceremonias religiosas. La tradicional Bella Fiesta del Valle, una de las más importantes del Imperio Nuevo, era una celebración de los muertos que duraba varios días. El teatro de esta fiesta eran los templos funerarios de la ribera occidental del Nilo. Había panderetas, cánticos, danzas. Nos consta que eran unas festividades de lo más animadas. Era un importante evento nacional, con música, borracheras, porque solo en estado de ebriedad se podía alcanzar el éxtasis y ver a los dioses. Era una fiesta desenfrenada. Y Hatshepsut probablemente fuera la maestra de ceremonias de esta fiesta ritual en Tebas. En este tipo de celebraciones, Hatshepsut tenía la ocasión de reafirmar aún más su legitimidad y su vínculo con la divinidad. La convierte en una fiesta ineludible.
La fiesta era un viaje simbólico. La barca del dios Amón-Ra partía del templo de Karnak y era transportada desde la ribera este, el mundo de los vivos en el que sale el sol, hasta la ribera oeste, el mundo de los muertos y del ocaso del sol. Concluía en el templo de Hatshepsut y su santuario rocoso. Era una oportunidad para el conjunto de los egipcios de vislumbrar al dios a lo largo de los caminos procesionales. La vía procesional tiene una longitud de 1 kilómetro y arranca en el Templo del Valle. Un dromos, una imponente avenida de esfinges, conectaba el embarcadero con el templo, flanqueado cada 15 metros por una majestuosa esfinge de arenisca rosa. Se ha debatido mucho sobre cuántas esfinges habría. Se ha hablado de más de 100 esfinges en total, a cada lado de la avenida. Las excavaciones llevadas a cabo por la expedición egipcia del Museo Metropolitano de Arte en 1930 revelaron que la distancia entre cada estatua era de 15 metros y medio, lo que arrojaría un total de entre 72 y 76 esfinges. La barca de Amón tenía una longitud de 4 metros y medio. Allí se llevaba a cabo una serie de ritos cuya finalidad era restaurar las fuerzas del faraón, así como su divinidad. La transportaban desde el embarcadero hasta el santuario sirviéndose de unas pértigas. La popa y la proa ostentaban una cabeza de carnero, el animal sagrado del dios. Una estatua de Amón-Ra adornada de joyas ocupaba el centro de la barca, alojada en una naos, o sea, un templo en miniatura. Protege probablemente una estatua de Amón y Tífalo, esto es, con el sexo en erección. La propia naos está cubierta para impedir que el público la vea. Una vez llegaba a las puertas del templo, la procesión continuaba su ascenso gracias a las largas rampas, hasta que por fin alcanzaba el santuario tallado en la montaña. La barca y la estatua pasaban allí una noche entera antes de regresar a Karnak. El templo de Hatshepsut fue concebido como la culminación de un camino procesional. Pero ante todo, no deja de ser un libro abierto, grabado en la roca. Los 3 niveles del templo representan un ascenso peldaño a peldaño hacia el dios Amón-Ra, cuyo santuario se sitúa en el punto más alto. La terraza inferior, que mide 120 metros de largo, está enteramente rodeada por una muralla. Solo una puerta permite el acceso principal al templo. 2 estanques arbolados, con papiros y flores, reciben a los visitantes. Al fondo, 2 pórticos, cada uno con 22 columnas de 25 metros, divididas en 2 hileras, que narran 2 episodios de la vida de Hatshepsut. Una escena de caza y pesca en la parte norte, y en la parte sur, el transporte de 2 obeliscos hacia el templo de Amón en Karnak. Los 2 pórticos de la primera terraza cuentan una serie de acontecimientos que presenció el pueblo. En la segunda terraza, 2 imponentes estatuas de leones acostados nos invitan a tomar la primera rampa de 30 metros de largo. En la terraza intermedia, un doble pórtico de 22 columnas y pilares y una rampa. En lugar de los leones, 2 majestuosos halcones. Hay una diferencia capital. Se añaden 2 nuevas capillas dedicadas al dios Anubis y a la diosa Hathor a los pórticos centrales. El culto de la diosa Hathor es mucho más antiguo en Deir el-Bahari que el reinado de Hatshepsut. Ya existía un lugar de culto mucho antes del templo, y se cree que durante el reinado de Hatshepsut, la capilla disponía de su propia rampa de acceso para que el pueblo pudiera acceder a ella libremente. Deir el-Bahari era el templo del estado. En él se adoraba al dios Amón-Ra. Pero al otro lado tenemos el santuario de Hathor, en el que el pueblo podía entrar para orar y traerle ofrendas a la diosa. Podemos decir que en aquel momento 2 tipos de religión conviven en Egipto. No son muchos los templos que combinaban ambas.
Pero celebrar el culto de Amón-Ra no es el único objetivo del templo. Hay una ambición muy clara: evitar que nadie cuestione la legitimidad de la faraona Hatshepsut. Los egiptólogos interpretan los dos pórticos como un conjunto destinado a convencer al pueblo egipcio de su posición de faraona designada por los dioses. Ambos pórticos están ligados por lo que representan, ya que uno representa la expedición a la tierra de Punt y el otro la teogamia de Hatshepsut. Es la unión del dios Amón con la madre de Hatshepsut, que da nacimiento a Hatshepsut. Va a movilizar a los teólogos para que reactiven ritos antiguos, en particular el rito del nacimiento. Y consiste en decir que el faraón fue engendrado por los dioses. Eso convierte a la reina en hija del dios Amón. Esta idea de que es una mujer perteneciente a la familia real y casada con un rey, pero a la vez una diosa, es muy importante para los rituales. Así pues, Hatshepsut es hija del dios Amón, pero para acabar de convencer a su pueblo, en el pórtico sur, al otro lado de la rampa, a la izquierda de la teogamia, opta por narrar los éxitos de su política comercial a través del relato de la expedición a la tierra de Punt, la región de los dioses. La tierra de Punt es un lugar de intercambio de recursos preciosos. A medio camino entre el mito y la leyenda, el lugar se consideraba un auténtico Eldorado. Por lo general se lo ubica en la costa africana del Mar Rojo. El reinado de Hatshepsut se caracteriza por sus expediciones a una misteriosa región de los dioses, la tierra de Punt. Y en el transcurso de esos intercambios comerciales, los egipcios se abastecen de árboles de incienso. Son unos árboles que les encantan, ya que el olor del incienso ardiendo es el perfume de los dioses. Pero el incienso también es un producto importante en la medida en que tiene un poder divinizador. Nos consta que ella misma se embadurna regularmente el cuerpo con ese incienso y a través de ese acto se supone que se vuelve aún más divina. Todo ello está ilustrado en su templo de millones de años de Deir el-Bahari, donde proclama ante los dioses sus logros como soberana y demuestra haber superado a los grandes reyes que la han precedido. El viaje a la tierra de Punt no le reporta solo riquezas materiales al pueblo egipcio. Se convierte en un poderoso anclaje de la realidad divina de Hatshepsut. En el extremo de la segunda rampa, el visitante es recibido por 26 columnas y 26 estatuas osiríacas, es decir, que combinan rasgos de Osiris y de Hatshepsut. Custodian el acceso al patio ceremonial. 13 de las estatuas en el norte representan el Bajo Egipto, mientras que las otras 13 representan el Alto Egipto. Hatshepsut está representada bajo los rasgos de Osiris. Tiene 4 atributos, 2 reales y 2 divinos, ya que Osiris es el dios que preside el juicio final de los difuntos. Es uno de los pocos dioses que gobernó en la tierra como faraón. Consigue una legitimidad extra, ya que no solo está vinculada a Amón, su padre, también está vinculada al primer rey de la estirpe egipcia, Osiris. Para acceder al tercer y último nivel, hay que atravesar un imponente portal de granito. Este portal daba acceso a un patio ceremonial. El patio ceremonial, rectangular, rodeado de columnas, da acceso al santuario solar en el norte, a la capilla del culto real en el sur y, por último, a la capilla del dios Amón-Ra. 2 estatuas de granito de Hatshepsut arrodillada ofreciendo vino dominaban la avenida central, bordeada de estatuas más pequeñas de la faraona con sus grandes ojos pintados de negro. El templo entra en la categoría de los hemispeos, que son templos parcialmente tallados en la roca para sus partes más sagradas, y a la vez edificados en mampostería clásica para sus partes accesibles a cielo abierto. La estancia más importante se encuentra en el corazón del templo. Es la última estancia y está excavada en la montaña. El santuario de Amón-Ra es el punto culminante del complejo. Acogía la barca del dios en cada fiesta del valle. El santuario de Amón se compone de 2 partes principales. La primera parte del templo, la entrada, era la sala de la barca.
La segunda y más sagrada parte del templo de Hatshepsut era la sala de la estatua, en la que probablemente se hallara la estatua de Amón en uno de los nichos esculpidos en las paredes. Lo suyo habría sido que esa estancia estuviera dedicada a Hatshepsut, ya que era su templo. Pero prefirió cederle el sitio a Amón. Una vez más, fue un ramalazo de genialidad. Al asociarse con el dios Amón, estaba poniendo de manifiesto la relación tan estrecha que mantenía con él. Amón es un dios cuyo nombre quiere decir en egipcio el oculto. Siendo el oculto, no es de extrañar que la capilla de Amón no sea visible. Están los espacios públicos y los espacios a los que tan solo pueden acceder algunas personas. La naos, que es el lugar en el que está presente el dios, solo accedían ciertos sacerdotes y el faraón. Y Hatshepsut hizo cavar 2 orificios a la entrada de la capilla. Alrededor del solsticio de invierno, 2 tragaluces situados a cada lado de la primera sala dejaban penetrar los rayos del sol directamente en el santuario, iluminando una pequeña estatua del dios Amón. Era un lugar muy oscuro, por lo general. Cuando la estatua comenzaba a brillar gracias a los 2 tragaluces, debía de ser cautivador. Amón culmina su recorrido en el espeos del templo de Hatshepsut antes de renacer. Pero la montaña sigue encerrando innumerables misterios. ¿Y si Hatshepsut no nos hubiera desvelado aún todos sus secretos? ¿Y si los egiptólogos estuvieran a punto de desentrañar el lugar de este templo en la geomorfología del yacimiento de Deir el-Bahari? La muerte, para los egipcios de la antigüedad, no es el fin. Al asociar su templo con el de Karnak, siguiendo el eje este-oeste en un itinerario similar a la trayectoria del Sol, Hatshepsut hacía renacer al dios dinástico Amón. Hathor, la diosa del cielo representada por una vaca, es quien engullía el astro solar cada noche para engendrarlo de nuevo por las mañanas. La capilla de Hathor en el templo de Hatshepsut cobra aquí todo su significado. Hathor desempeña un papel regenerador y Hatshepsut podría renacer así en un ciclo eterno desde su tumba situada en el Valle de los Reyes en el otro lado del acantilado. Un detalle sorprendente. La cámara mortuoria KV-20 se halla perfectamente orientada hacia el templo funerario de Hatshepsut. Su tumba se sitúa en la vertiente contraria de la montaña tebana. La otra vertiente está ocupada por el templo de Deir el-Bahari. Hay quien dice que tuvo la ambición de crear un pasillo entre su templo y su tumba. Es difícil saber si es cierto o no, pero simbólicamente la gran proximidad entre ambos permitía que las ofrendas que le llevaban a la soberana difunta Hatshepsut le facilitaran la supervivencia en el más allá. Su energía vital puede circular fácilmente de un lugar a otro, haciendo comunicar la tumba y el templo. De esta manera, Hatshepsut habría vinculado simbólicamente su tumba y su templo. El Valle de los Reyes formaría parte así de un plan más general. Pero si nos atenemos a los hallazgos más recientes, el plan de Hatshepsut podría haber sido más ambicioso si cabe. En la montaña tebana, un singular pico montañoso intriga a los egiptólogos. Con sus casi 500 metros de altitud, el Qurn, la cima, es una pirámide natural. Los egipcios se habrían inspirado en ella para excavar sus tumbas en el vecindario. ¿Y si el Qurn fuera más que una simple inspiración? Estudios recientes aventuran la idea de que el templo de Hatshepsut habría retomado un plan bien conocido por los egiptólogos, el de los faraones del Imperio Antiguo. Un templo alto o templo funerario, un camino procesional y por último un templo en un valle en el que atracaban los barcos, todo ello orientado en el eje este-oeste, con una diferencia, que Hatshepsut no hizo construir una pirámide para albergar su tumba. A menos que la pirámide no fuera exactamente tal y como cabría esperar. Hace unos años, algunos llegaron a sugerir que Hatshepsut copió hasta la disposición del complejo de las pirámides en Deir el-Bahari. En la necrópolis tebana, la cumbre de la montaña, el Qurn, era el equivalente de la cúspide de una pirámide, o piramidión.
Y el equivalente de los muros exteriores era la propia montaña. La disposición es la misma que en los complejos del Imperio Antiguo. El templo funerario estaba orientado al este, en la fachada oriental de la pirámide, como en los complejos piramidales del Imperio Antiguo. De ser así, el Kurn sería el piramidión de la superestructura geológica en la que se cobija el templo funerario de Hatshepsut, a imagen y semejanza de los templos funerarios de las pirámides de Giza. Una montaña pirámide, una idea que nos desvela el sentido oculto del Valle de los Reyes. No se trata solo de disuadir a los saqueadores, sino de enterrarse en el mismo corazón de la pirámide, tal y como hicieran los faraones del Imperio Antiguo. También copió el emplazamiento de su tumba del Imperio Antiguo. En ese periodo, los sepulcros reales se situaban debajo de la pirámide o en su interior. Por eso instaló su tumba en lo que más tarde se llamaría el Valle de los Reyes. De alguna manera, se excavó una tumba debajo de una pirámide. Pero puede que no fuese la primera faraona en idear este sistema. El templo de Mentuhotep II. Hatshepsut retoma parcialmente sus planos y resucita la bella fiesta del valle iniciada por ese mismo faraón. A diferencia de Hatshepsut, Mentuhotep II se hizo enterrar en su templo, solo que en el extremo de un túnel de 152 metros de largo, lo que situaba su sepultura directamente bajo la montaña. ¿Acaso fue Mentuhotep II 5 siglos antes que Hatshepsut el primer faraón del futuro Valle de los Reyes? Se ha especulado que la primera persona en excavar su tumba en el Valle de los Reyes fue Hatshepsut. En realidad, la primera persona que copió o se inspiró en las tradiciones del Imperio Antiguo, instalando su sepulcro real bajo una pirámide, fue Mentuhotep II. Su tumba se encuentra justo debajo de la montaña. El circo rocoso de Deir el-Bahari y el templo de millones de años no nos han desvelado aún todos sus secretos. El templo de Hatshepsut sigue siendo a día de hoy una de las más hermosas construcciones del antiguo Egipto. Gracias a los esfuerzos de los egiptólogos, las capillas, los pórticos y los frescos han recobrado todas sus dimensiones simbólicas, reinsuflando vida y esplendor al singular reinado de Hatshepsut. La originalidad, el atrevimiento y la ambición arquitectónica de su templo, 3.500 años después de su construcción, han inmortalizado a Hatshepsut, que ocupó el más alto rango en uno de los periodos más pacíficos de Egipto.